Hola, ¿qué tal chicas, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy leyes de los gases. Bueno, antes que nada, hablar de algo es el concepto del gas ideal. Esto es un poquito teórico, medio embole. Yo acá les puse todos los postulados de lo que es un gas ideal, pero básicamente se los dejo ahí un ratito por si lo quieren copiar o lo quieren saber, pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo tengo un gas, ¿sí? Las partículas del gas son muy pequeñas, comparado con el volumen total del recipiente que los contiene. ¿Sí? No solo son muy pequeñas, sino que aparte están en constante movimiento, se están moviendo todo el tiempo y se están moviendo en línea recta y al azar, para todos lados. También hay que tener en cuenta que los gases no tienen entre las partículas, ¿sí? No tienen atracción o repulsión entre ellas. Solamente existen interacciones cuando chocan contra las paredes del recipiente, ¿sí? O sea, bien choca contra la pared del recipiente, o cuando chocan entre ellas, ¿sí? No sé, tengo una partícula y choca contra la otra partícula. Ese es el único momento que van a existir las interacciones de los gases. El concepto de gas ideal es muy importante porque en base a él se pueden postular las distintas leyes de los gases, ¿sí? Que se basan en básicamente cuatro cosas. En el número de moles, que es la cantidad de materia, en el volumen, que es el espacio que ocupa, ¿sí? En la temperatura, que es la medida de la vibración de las moléculas, y en la presión, que la presión está relacionada con la fuerza con la que las partículas chocan al recipiente. Básicamente, número de moles, volumen, temperatura y presión son las cuatro cosas que nosotros vamos a relacionar. Primero les voy a mostrar las leyes de los gases, ¿sí? No todas, solamente les voy a mostrar 5, en realidad 4 y una fórmula general. En las primeras 3 vamos a relacionar el número de moles con el volumen, con la temperatura, con la presión, ¿sí? Y siempre vamos a ir dejando uno constante. Así que bueno, vamos a arrancar. Esta vez, como es bastante teórico esto, dejé todo el resumen completo, se los muestro acá de lejos, ¿sí? Y ahora les voy a ir explicando uno por uno. Primero que nada, la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle, en resumen, lo que dice es que la presión por el volumen, presión inicial por volumen inicial, va a ser igual a presión final por volumen final, ¿sí? O sea, yo tengo en un recipiente, ¿sí? Cualquiera, a una presión dada, ¿sí? Una presión dada, tengo el volumen de cierto gas, ¿sí? Lo que me está diciendo básicamente es que si yo, por ejemplo, aumento la presión, lo que voy a notar es que el volumen del gas va a disminuir. ¿Ven? Si yo aumento la presión, va a disminuir el gas. ¿Por qué? Porque la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aumento la presión, ¿sí? Va a disminuir el volumen. Y si yo aumento el volumen, o sea, lo hago que sea más grande, lo que va a estar haciendo esto es que disminuya la presión, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que para que se cumpla la ley de Boyle, yo necesito tener número de moles y temperaturas constante, ¿sí? Esto va a suceder a temperatura y número de moles constante. La ley de Boyle nos dice básicamente que es una transformación isotérmica, ¿sí? O sea que sucede a temperatura constante y que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión, va a disminuir el volumen. Si yo disminuyo la presión, va a aumentar el volumen y al revés. Si yo aumento la presión, va a disminuir el volumen y si aumento el volumen, va a disminuir la presión y si disminuyo el volumen, va a aumentar la presión, ¿sí? Esto me va a dar un gráfico de este estilo. Este gráfico que está acá, una curva que va bajando, quiere decir inversamente proporcional, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces me plantea la siguiente situación. Si yo tengo cierto volumen, y a ese volumen lo agrando, lo hago más grande, ¿sí? Entonces lo que va a suceder automáticamente es que va a aumentar la temperatura. O sea, si yo aumento el volumen, entonces aumenta la temperatura. Y si yo aumento la temperatura, entonces va a aumentar el volumen. Y al revés, ¿sí? Son directamente proporcionales. Para que suceda esto, yo lo que necesito es tener el número de moles y la presión constantes. Número de moles y presión constante. Y se va a volver una transformación isobárica. Isobárica quiere decir que es a presión constante, ¿sí? Transformación isobárica. Lo que va a suceder entonces es que
el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Un gráfico para volumen y temperatura directamente proporcionales es este, ¿ven? Una línea recta es un gráfico directamente proporcional, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahora, para seguir con la ley de Gay-Lussac, ¿sí? La ley de Gay-Lussac lo que me dice a mí es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Presión y temperatura directamente proporcionales. O sea, yo vengo, ¿sí? Y dejo volumen y número de moles constante, ¿sí? Me va a quedar un gráfico de presión directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Si yo aumento la temperatura, tengo un recipiente, vengo y lo caliento, aumento la temperatura, lo que yo me voy a dar cuenta rápidamente es que va a aumentar la presión, ¿sí? Presión y temperatura directamente proporcionales. ¿Estamos? Presión y temperatura directamente proporcionales. Obviamente que si bajo la presión va a disminuir la temperatura también, ¿sí? Esto que está acá se dice que es una transformación isocórica, porque sucede a volumen constante. Muy bien. Y me queda por último, de estas que estoy viendo, la ley de Avogadro, ¿sí? La ley de Avogadro sucede a temperatura y presión constantes, ¿sí? Temperatura y presión constantes. Entonces, si lo que me dice básicamente la ley de Avogadro es que si yo aumento el número de moles, o sea, aumento la cantidad de partículas, o disminuyo el número de moles, disminuyo la cantidad de partículas, lo que voy a poder decir es que va a aumentar o disminuir el volumen. O sea, el número de moles y el volumen son directamente proporcionales. Número de moles y volumen directamente proporcionales. Esta que está acá es la ley de Avogadro, ¿sí? Gracias a la ley de Avogadro, nosotros después, con un par de cositas, podemos definir el concepto de, podemos determinar que un mol de cualquier gas, ¿sí? Siempre que se comporte como un gas ideal, en condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar 22,4 litros. Y acá yo les agregué 273 Kelvin y una atmósfera son las condiciones normales de presión y temperatura. Todas estas transformaciones que les estoy mostrando, ¿sí?, se pueden resumir en una fórmula que es esta, miren. P por B sobre T es igual a P por B sobre T. Povoto igual a PBT. Así me enseñaron cuando estaba en la secundaria, para que no se lo olviden, ¿sí? Con esto pueden calcular el estado inicial y el estado final de cualquier gas, ¿sí?, siempre que lo tratemos como un gas ideal. Les muestro acá, rapidito. Esta que está acá es la ecuación general de los gases ideales, ¿sí?, y sirve para calcular cualquiera, ven, presión, volumen, número de moles, temperatura, teniendo en cuenta R, la constante de los gases ideales. Yo puedo calcular cualquiera de los parámetros que están faltando, siempre y cuando tenga los demás, ¿sí? Esto viene al pelo. Igual no era la idea mostrarles esta, pero ya que la tengo, se las muestro. Finalmente, agradecerles por su tiempo, espero que les sirva. Es un resumen medio rápido. Ahí se los dejo todo escrachado. Abrazo grande, chicos, chicas, y que disfruten